y gracias a vosotros por estar hoy aquí con este tema que de verdad que es tan interesante y tan necesario que pensemos sobre él. En realidad, ¿qué hacemos en la vida? ¿Para qué estamos aquí? Si en realidad esto tiene un sentido, tendría que ser la preocupación más importante de toda nuestra vida, puesto que otras cosas no estamos seguros, pero lo que sí estamos seguros es que estamos vivos y que en algún momento vamos a morir. Entonces, el entender qué es esto, que es la vida que estamos viviendo y que en algún momento va a acabar, tendría que ser como un asunto vital, ¿no? o prioritario. Y sin embargo es curioso constatar que la gente no siente un gran interés por este tema, ¿eh? Y no parece que lo ve como si esto le fuese a pasar a otro, ¿no? O es algo que pasa a otras personas pero que a nosotros no nos va a pasar, o si, no sé, si cerramos los ojos, pues tal vez pase de largo y no nos toque, ¿eh? Entonces es verdad que los problemas sociales, los problemas religiosos, los problemas económicos que puede tener una persona en España, en Guatemala, en Brasil, en cualquier otro lugar en Estados Unidos, pues pueden variar, pero hay un problema que es el mismo para todos los seres humanos, de todos los tiempos, de todos los países, que es qué es la vida y qué es la muerte. Y sorprende verdaderamente que no le estemos prestando la suficiente atención, es decir, que no nos preocupemos de pensar qué es esto de la vida y qué hago yo aquí, y si en realidad esto tiene una dirección o va hacia alguna parte. Entonces, bueno, veis que empezamos hablando de la muerte, porque parece ser que este binomio vida y muerte no lo podemos separar. Pero decimos, bueno, la muerte es algo muy complicado, yo no lo entiendo, pero bueno, aquí estoy vivo. Ah, sí, pero ¿y definir la vida? ¿Es algo fácil definir la vida? ¿Podríamos ponernos de acuerdo en qué es la vida? Pues sinceramente, incluso los biólogos que establecen una definición científica de lo que es la vida lo tienen un poco complicado, porque cuesta mucho definir qué es la vida. Nosotros decimos, bueno, o lo habremos estudiado, todo lo que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Una definición así como básica de lo que es estar vivo, que no compromete en absoluto a la conciencia, que no compromete a ninguna capacidad extra, sino sencillamente algo que vive. Y claro, fijaros, nosotros podemos decir, porque hablamos en términos así, cosmológicamente, una estrella nace, cuando nace una estrella es una nebulosa. Esa estrella se desarrolla y tiene una evolución. Y al final, esa estrella que está ahí en medio de la galaxia, resulta que morirá, ¿eh? Porque se va a convertir en una gigante roja o en una enana blanca y al final desaparecerá. Por tanto, la estrella está viva. ¿Podemos darle vida a esa estrella? Porque no creáis que hay tantas diferencias entre los fenómenos térmicos, eléctricos, magnéticos que suceden en una estrella y que suceden en un organismo como puede ser el nuestro. Nosotros cuando hablamos de algo vivo, pues enseguida definimos yo estoy vivo, ¿no? Yo me siento vivo y puedo pensar en un animal doméstico y digo, está vivo, ¿por qué está vivo? Pues porque yo qué sé, el gato de vez en cuando maulla y me dice miau, miau, y yo le oigo que parece que reacciona, y si en algún momento le pisase el rabo, pues entonces diría miau y se quejaría. Y entonces yo entiendo que está vivo porque tiene como expresiones. ¿Podría decir que un trozo de madera está vivo? Pues fijaros que el trozo de madera viene de un árbol, ¿eh? Que una corteza del árbol tiene que estar viva porque pertenece al árbol. Pero ¿y un trozo de madera? ¿Un trozo de madera está vivo? También tiene su sonido, porque si yo lo golpeo, emite un sonido. Y si yo intentase romperlo, también emitiría un grito como de dolor, de muerte, ¿no? De que está desapareciendo. Por tanto, también un trozo de madera nos estaría dando algunas reacciones. Como digo, ver la vida
cuesta. Un fruto está vivo. Y nosotros, aunque nos comamos una naranja y ya no pensemos que está viva, pero la naranja está viva. Y un hueso de melocotón, eso sí que decimos, vale, un hueso de melocotón, no. Pues un hueso de melocotón está vivo, porque luego lo plantas en la tierra y va a salir un árbol, un melocotonero, por tanto está vivo, aunque nosotros pensemos que es algo inerte. ¿Os dais cuenta de que estamos...? Cuando nos vamos un poquito, fijaros que la biología y los científicos tienen un problema con esto de determinar qué es lo que está vivo y qué es lo que no, cuando llegan al tema de los virus, porque dentro de la biología generalmente se dice que los virus no son seres vivos. ¿Por qué? Porque se cristalizan y un virus puede vivir como un cristal, como un mineral durante millones de años, sin tener ningún proceso que aparentemente le dé como una vida. Entonces, algo que para nosotros es tan común como un virus, pues eso ya está en el límite de no saber los propios científicos si considerarlo algo vivo o algo no vivo. Nosotros pensamos, vivimos en el planeta Tierra. Fijaros que ahora los investigadores ya hablan de que hay una hipótesis que se llama la hipótesis Gaia. ¿La conocéis? Esta hipótesis está nombrada en base a una diosa, la diosa Gaia, la diosa Gea, la diosa de la Tierra. Entonces esta hipótesis, lanzada por James Lovelock y Lynn Margulis, que ya está muy admitida dentro de la ciencia, lo que nos dice es que la Tierra, que es un planeta, está vivo. ¿Y por qué está vivo? Pues porque resulta que esta Tierra tiene una serie de procesos en donde la misma Tierra intenta mantener unas constantes. Así, fijaros nuestro cuerpo físico. ¿Por qué estamos vivos? Porque mantenemos una salinidad de la sangre, porque mantenemos un contenido de oxígeno, porque mantenemos una temperatura. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Pues que desaparece el control de todas las constantes vitales. Es como un trozo de materia librado al azar, al curso del tiempo. Pero mientras nosotros estamos vivos, estamos como resistiendo la entropía, resistiendo el caos, estamos como controlando ese proceso. Bueno, pues la Tierra está controlando ese proceso, porque tiene un nivel de temperatura que mantiene en unas constantes. Tiene un nivel de salinidad en los mares y ese nivel no cambia, siempre es el mismo, o sea, lo mantiene en unas constantes. Tiene un nivel de oxígeno que nunca lo cambia, y menos mal, porque el día que lo cambie dejamos todos de respirar. Entonces, resulta que podría ser que esto que llamamos una roca que está ahí viajando en el espacio, pues tal vez esté vivo, si empezamos a ampliar ese concepto de lo que está vivo. Y también hay una cosa que nos tiene que empezar a sonar, y es que cuando nosotros utilizamos la lógica, pensamos, yo estoy viva, y si estoy viva es porque estoy alimentándome de un planeta. Ahora, si yo estoy viva, ¿puedo estar alimentándome de algo muerto? ¿O solo lo vivo viene de lo vivo? Y eso nos llevaría también al Sol, porque si la vida de la Tierra depende en exclusiva del Sol, sabéis que si el Sol desaparece, 8 minutos después todos nosotros desaparecemos. Si la vida de la Tierra depende del Sol, y nuestra vida depende del Sol, y nosotros estamos vivos, ¿no estará el Sol vivo? Entonces ya veis que estamos intentando definir la vida, pero hasta eso nos cuesta muchísimo esfuerzo y no podemos afinar. ¿Por qué? Pues porque en realidad nosotros no vemos la vida. La vida es algo imperceptible. Lo que vemos es el reflejo de la vida en los seres. Vemos seres que viven, es decir, pasa la vida a través de ellos, pero no vemos la vida. Esto Platón lo explica muy bien cuando habla de la belleza. Nosotros vemos cosas bellas, vemos una estatua bella, vemos una persona bella, vemos un gesto bello. ¿Estamos viendo la belleza? No.
Estamos viendo el reflejo de un arquetipo sobre la materia, sobre las acciones, sobre un comportamiento. Voy a poner un ejemplo matemático. Nosotros vemos un triángulo, ¿no? Vemos un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo, miles de formas triangulares. Enseguida sabemos que es un triángulo, porque tenemos la idea de triángulo. Estamos viendo formas triangulares, pero en nuestra cabeza está la idea de triángulo. Con la vida pasaría lo mismo. No vemos la vida, vemos el reflejo de la vida. Si yo ahora cojo un objeto, que no lo voy a coger porque no lo tengo, pero cojo un objeto y... Bueno, lo voy a coger, mira. Si yo le tengo esta carpeta y la suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Hay una ley que es la ley de la gravedad. Esa ley está funcionando siempre. Yo la veo ahora, porque acabo de verla, pero lo que he visto es el efecto de una ley que está funcionando siempre, aunque no la vea. Porque esa gravedad procede de una serie de fuerzas que le podemos llamar fuerzas, le podemos llamar la curvatura del espacio, podemos darle mil nombres, no sabemos lo que es la gravedad, no vamos a entrar en ese tema porque nos desviaríamos del nuestro. No sabemos lo que es la gravedad, pero lo que sabemos son, y lo que podemos ver son los efectos de la gravedad. ¿Os dais cuenta? Entonces vamos a hablar de un tema que es la vida, del cual no podemos hablar más que de manera indirecta, de los efectos de la vida, no de la vida en sí. Y a esto se suman varias limitaciones con las cuales vamos a poner sobre la mesa para que veamos que el tema no es fácil de abordar. Y que son que vivimos en un mundo donde no hay absolutos, donde todo es relativo. Nosotros decimos, a ver, el rascacielos más alto de Madrid es grande, es muy grande. Bueno, sí, es grande, pero si lo comparamos con un imperdible o con un clip, pues vamos a decir que el clip es muy pequeño. Vamos a decir eso. Muy grande, muy grande. Ahora, si comparamos el rascacielos con el sistema solar, en cuanto salimos de la atmósfera terrestre, de los primeros satélites, ese rascacielos ya ni se vería. Y si lo comparamos con la Vía Láctea, ese rascacielos es insignificante. Por tanto, ¿el rascacielos es grande o es pequeño? Lo mismo respecto a las cosas en el tiempo. Nosotros podemos traer aquí imaginaros que tenemos que esto fuese auténtico, ¿no? Y que tuviese 2500 años de antigüedad, fuese una pieza auténtica. Diríamos que es vieja si lo comparamos pues, con un bebé que acaba de nacer y que tiene un día. Y entonces uno dice, pues sí, el bebé es muy, muy jovencito y la pieza es muy antigua. Si la comparamos con la edad de la Tierra, 4.500 millones de años, pues diríamos, esto es nuevo, esto es que... Lo mismo podemos decir de nuestra vida. Nosotros podemos decir, la vida de un ser humano son 80 años, de media, 90, 100. ¿Es larga la vida de un ser humano? Pues bueno, comparado con un insecto que puede llegar a vivir 24 horas, pues es muy larga. Ahora, si la comparamos con una secuoya que puede vivir 3000, pues ya no es tan larga. Os puedo poner más ejemplos porque en realidad de lo que se trata es de que nosotros podamos admitir que, como decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas y que nosotros establecemos nuestro marco de referencia en función de nosotros, cómo somos nosotros. Entonces decimos, ¿cuántos grados hay en la calle? 5, uy, fresquito, porque yo tengo 37 internamente y 5 me cuesta. Pero la escala centígrados puede llegar hasta 270 por abajo, con lo cual 5 pues no sería frío, sería... Y si decimos 50 en el desierto y decimos, uff, casi es mucho calor, pues es que en una estrella puede haber 1.000.000 de grados. Entonces, ¿qué son 50 grados? Pero para nosotros, que nos medimos en estas escalas, eso es lo que vale, pero no es absoluto.
son nuestras medidas y son nuestras interpretaciones. ¿Me seguís hasta aquí? Lo mismo podemos decir con las cosas. ¿Las cosas son buenas o son malas? Pues un cuchillo en manos de un navajero es malo, pero en manos de un cirujano es bueno. Un vaso de agua. Uno dice, un vaso de agua es bueno. Se lo das a un sediento y es muy bueno. Ahora, dáselo a alguien que se está ahogando. Sería una crueldad. Entonces, las cosas no son en sí mismas ni buenas ni malas. Ni son grandes ni son pequeñas. Y si seguimos en esta línea de pensamiento, también nos va a costar poder decir si nosotros estamos en marcha o estamos parados, ¿eh? Porque ahora mismo todos estamos parados, pero en realidad nadie está parado, porque nuestro planeta viaja a ¿cuánto? A 100.000 kilómetros por hora, con lo cual, ¿quién puede decir aquí que esté parado? Sin embargo, nosotros nos vemos y nos sentimos parados, lo cual es otra ilusión, ¿eh? Os fijáis que estamos hablando como de ilusiones, de cosas que son aparentes, pero que nuestra mente las va a interpretar mal. Los niños hacen una cosa muy divertida, si tenéis, habéis estado contando con niños pequeños, y es que se puede jugar con ellos al aparezco-desaparezco, ¿no? Se tapan los ojos y entonces parece que no esté nadie aquí, ¿no? Y se lo tapas, ¡uy! Ya han vuelto a aparecer todos. Y entonces es como, ¡qué simpático! Pero es que eso lo hacemos nosotros también, ¿eh? Cuando yo estoy con vosotros ahora, yo siento que existís, que estáis presentes. Dentro de un rato, de aquí a una hora, ya no sabré de vosotros, por tanto, no estáis en mi conciencia. Y es posible que piense que ni existís. Dejaré de enfocar la conciencia hacia vosotros. También, si yo ahora me pusiese a mirar a la pared, dejaría de veros y pensaría que habéis desaparecido. De forma que con esto de la vida y la muerte, nos pasa algo parecido. Cuando consideramos que algo está vivo o que algo está muerto. Porque muchas veces lo que ha pasado es que ha desaparecido de nuestra conciencia, que no estamos enfocando la conciencia en esa dirección y por tanto aparentemente ya no existe. Entonces esto es un tipo de relatividades, por eso cuando hablamos de la vida tendríamos que hablar más que de lo animado o lo inanimado, tendríamos que hablar como de la vida en una franja de actividad, que es la que nosotros consideramos hoy como vivos, ¿no? Que es la que está un poquito cerca de nuestros parámetros de vida. Entonces consideramos que eso, que se acerca a lo que nosotros somos, está vivo. Pero es una franja de actividad. Si el planeta Tierra está vivo, si tiene un alma, si tiene una conciencia, esa conciencia ese planeta tendrá otra forma de vida, tendrá otra forma de conciencia que nosotros no alcanzamos siquiera a pensar cuál pueda ser. Porque se aleja tanto de lo que es nuestra banda de actividad, lo que nosotros podemos entender como vivo, que escapa de nuestra percepción. Entonces, esto es un poco una introducción para que veamos la dificultad que vamos a tener a la hora de abordar este tema. Cuando nosotros, a nivel religioso, alguien nos dice sobre la existencia de los ángeles, sobre la existencia de los dioses, o sobre espíritus de la naturaleza, nosotros vamos a decir, pero bueno, eso es una creencia, porque yo no lo he visto. Entonces, si no lo he visto, en realidad lo que tengo es una creencia sobre algo. Pero es verdad que muchas de nuestras afirmaciones, incluso científicas, están basadas en suposiciones, están basadas en creencias. ¿Quién de aquí ha visto un átomo? Pero no nosotros porque, yo qué sé, porque en los libros. En los libros, ¿eh? Alguien nos ha dibujado la forma de un átomo y pensamos que eso es un átomo porque no lo hemos visto, pero os tranquilizo, no lo ve nadie, porque los científicos tampoco lo pueden ver. Los átomos no se pueden ver, están fuera de nuestro rango de acción, incluso con instrumentos. Por tanto, lo que tenemos son evidencias indirectas de la existencia de los átomos. Es imposible constatar que existen los átomos, sin embargo nos lo creemos.
De la misma manera que nosotros, por nosotros, no podríamos medir la distancia de la Tierra a la Luna, porque no hay forma de ponerse a caminar, sacar el metro y empezar a hacer así. Sin embargo, nos lo creemos. Hay alguien que entendemos que tiene las suficientes capacidades o conocimientos técnicos que lo ha hecho por nosotros y nos lo creemos. Por tanto, muchos de nuestros conocimientos, por ejemplo, la existencia de Troya en el siglo XII a.C., ¿estuvimos allí? ¿Hemos vivido? No. Nos tenemos que creer que aquello existió, pero no lo podemos constatar así fehacientemente como a veces decimos, si no lo veo, si no estoy ahí, si no, no me lo creo. Pues la mayor parte de todo nuestro conocimiento procede de cosas indirectas, no de realidades vividas, o sea, vistas con nuestros sentidos físicos. Y aquí hay una idea o una analogía que yo quiero hacer para que veamos que cuando nos acercamos al conocimiento, a veces nosotros creemos que por estar delante de, yo qué sé, una biblioteca como la Biblioteca Nacional, pues vamos a aprender más cosas, ¿no? Que si estamos y en nuestra casa hay 3 libros o hay... Y entonces muchas veces hay una analogía que se puede hacer respecto a la mente, y es el comparar nuestras capacidades mentales en el sentido amplio, nuestras capacidades de comprender la realidad con una cucharilla. ¿Os imagináis tener una cucharilla? Nosotros tenemos una cucharilla y vamos a un vaso de agua y sacamos una cucharilla de agua, pues eso es lo que sacamos, una cucharilla. Si con esa misma cucharilla nos vamos a un pozo, nos vamos a un lago o nos vamos al océano Pacífico, solo vamos a sacar una cucharilla de agua, independientemente de a dónde nos acerquemos. Por tanto, para comprender la realidad, se trataría más bien de ampliar nuestras capacidades mentales, de poder comprender más que de acercarnos a fuentes de conocimiento mayores. No sé si entendéis, si me explico, cuando digo que para entender lo que es la vida, lo que necesitamos es ampliar nuestra capacidad de comprensión. Vale. Entonces, bueno, nos hemos puesto un poco en contacto con las dificultades de este tema. Ahora nos podríamos preguntar, que es una pregunta que cuando se habla de la vida uno enseguida se hace: ¿cómo surgió la vida? Y entonces aquí tenemos como 2 posturas. Tenemos la postura materialista que dice, bueno, la vida surgió por azar, porque hubo un encuentro de moléculas y entonces pues ese encuentro de moléculas produjo una primera molécula orgánica que dio lugar a una célula, etc. Pero para un pensamiento lógico resulta muy difícil concebir que algo pueda surgir de nada. ¿Entendéis que hay como un proceso lógico que dice la nada no puede crear el todo? Igual que en la época de Pasteur había una discusión sobre la generación espontánea. No sé si habéis oído un poco cuando empezó la biología a despuntar, que pues hacían experimentos y entonces se daban cuenta que si dejaban un filete de carne expuesto y se empezaba a pudrir, resulta que aparecían moscas. Y entonces decían, las moscas aparecen de la nada, se generan espontáneamente. Y entonces eso fue una teoría demostrada por medio de experimentos de que las moscas surgían de la nada, ¿no? Que había una generación espontánea, o sea, que de la nada podía surgir algo. Hasta que se hicieron experimentos muchísimo más detallados y finos y entonces se descubrió que no, que si no hay un huevo de mosca que se posa en el filete de carne, no nace una mosca de ninguna de las maneras posibles. Es decir, que la vida nace de la vida y la mosca nace de otra mosca. Entonces, estas teorías que basan la aparición de la vida en el azar, en realidad están llamando azar a algo que desconocen. Es decir, no sé cómo se ha gestado la vida, pero digo que ha sido por casualidad. Una manera
fácil y cómoda de salir del paso. Porque si yo veo ahí ese abrigo en esa silla, yo entiendo que está en esa silla porque alguien lo ha dejado. No se me ocurre pensar que ha sido porque sí, que llevó ahí el abrigo porque sí. Yo entiendo que ese abrigo, claro, viene de alguien que lo ha dejado, es decir, viene de una causa. Por tanto, hay una causalidad en las cosas vienen de otras cosas, los efectos vienen de causas previas. Por eso, en la vida habría una causalidad, no una casualidad. La casualidad es la manera de explicar lo que todavía no conocemos. Es como en la antigüedad, si un mesopotámico hubiese estado, lo traemos aquí al presente y le ponemos un transistor y encendemos el transistor y oye una voz en medio de una habitación vacía, pues piensa que eso es un milagro, que es paranormal, o sea, que está sucediendo un fenómeno que no puede ser. Pero sencillamente es que esa persona no tiene un conocimiento técnico de lo que está pasando. No es que, claro, podría decir, mira, sucedió por casualidad que de repente alguien se puso a hablar. No se puso a hablar por casualidad. Hay una razón detrás, hay un porqué. Lo que pasa es que esa persona no lo puede comprender porque no tiene el entorno técnico adecuado. Entonces, lo mismo pasaría con las teorías religiosas, que nos dicen, bueno, el universo se creó por obra de Dios, ¿no? Y entonces hubo un señor que creó el universo. Bien, pero ahora nos podemos preguntar, ¿y quién creó al señor que creó el universo? Por tanto, no estamos respondiendo a la pregunta, estamos como retrasando, derivando la pregunta, pero no la estamos respondiendo. Entonces es difícil, en esta charla creo que vamos a ver como puntos de dificultad, no más que aclararos las cosas, vamos a ir viendo que es difícil llegar a algo que parecía sencillo, que es hablar sobre la vida, a definirla con claridad. Bien, entonces, los antiguos decían que el universo, todo el universo, era un gran ser vivo. Es decir, no ya que un planeta estaba vivo, que el Sol estaba vivo, que una estrella está viva, sino que todo lo que nosotros conocemos como universo era un gran ser vivo, y a eso le llamaban macrocosmos, el gran ser vivo. Esta es una idea que es como lo de las muñecas rusas, ¿no? Porque en una muñeca rusa abres y hay otra muñeca dentro, y abres y hay otra, y abres y hay otra, y abres y hay otra. Pues el universo sería como un lugar que está lleno de vida, donde hay vidas dentro de vidas. Y entonces en este planeta Tierra habría muchas vidas que están habitando el planeta Tierra, y nosotros podemos pensar en nuestro cuerpo, porque nosotros decimos, yo soy un ente como homogéneo, ¿no? Aquí estoy yo y yo estoy vivo. Ah, no, pero espérate, porque resulta que nosotros estamos compuestos de células. Es decir, que nosotros somos un ser vivo, pero en nosotros, en nuestro cuerpo, viven miles y miles y millones de seres vivos independientes, que tienen su vida independiente de la nuestra, y que tú sacas a esas células y las colocas en una placa de cultivo y tienen su vida independiente. No están asociadas a nosotros así de una manera categórica. ¿Entendéis que hay vida dentro de vida? Y que en nuestro intestino está poblado de un montón de bacterias que ni siquiera son de nuestro cuerpo, y que hay más vida dentro de nosotros. Bueno, pues estas teorías dicen que en realidad el universo es un gran ser vivo, y las galaxias, los sistemas solares serían como nuestros órganos, o sea, como los órganos de este universo. Igual que el cuerpo físico tiene órganos, pues también un universo tendría órganos y tendría como grupos especializados de vida. Pero nosotros vemos una cosa. Sí que es verdad que vemos que nuestro cuerpo se va, que también es una cosa muy interesante, nuestro cuerpo se va
regenerando. O sea, estamos hechos por células que tienen su vida independiente y esas células se van renovando. Sabéis que la epidermis cambia cada 28 días, entonces las células epiteliales son células nuevas cada 28 días, cada mes. Pero nosotros estamos en un equilibrio con el entorno y vamos cogiendo cosas y tirando cosas, ¿no? Y en ese proceso las células van organizando sus proteínas y cuando se estropean las desorganizan, las tiran, cogen elementos nuevos y es como un proceso en donde hay una estabilidad, un equilibrio, pero que es un proceso dinámico, ¿eh? Coges y sacas, coges y sacas. De tal manera que dicen que en 10 años, o sea, pasados 10 años, todos los átomos de nuestro cuerpo son diferentes a los que había 10 años atrás. Todo, o sea, nuestro cuerpo es otro, diferente. Aunque nosotros sentimos que seguimos siendo los mismos, ¿eh? Fijaros qué curiosidad que pensemos así cuando hay una continua renovación dentro de nosotros. Y podríamos estar, hay tal cantidad de células muriéndose a cada instante que podríamos estar en un funeral continuo, porque si tuviésemos que estar llorando todos los seres que se están muriendo dentro de nosotros ahora mismo, dentro de nuestra pequeña vida. Entonces, por un lado es eso, por un lado es que nosotros tenemos un cuerpo que está generando unas condiciones de equilibrio, a pesar de que es un equilibrio dinámico y a pesar de que cambia elementos con el entorno. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hay una irreversibilidad, es decir, que este cuerpo que yo tengo pues está sujeto al tiempo, está en marcha y que va envejeciendo, está haciendo sus esfuerzos por mantener un equilibrio, pero aún así se está produciendo un proceso de desgaste y en algún momento empezarán a salir canas, las arrugas, algún órgano que empezará a funcionar peor, achaques, hasta que al final, ese cuerpo ya no sirva, ya no pueda usarlo y entonces desaparezca. Entonces nos damos cuenta que este universo, con todos sus cambios, también es irreversible. Y el concepto que los hindúes hablan, o los budistas hablan de impermanencia, ¿eh? ¿Habéis oído ese concepto de impermanencia? Es decir, todo pasa, omnia transit, todo pasa, no hay nada que permanezca. De manera que si nosotros cogemos esta silla y, no sé, pusiésemos una cámara enfocándola y la seguimos durante 50 años, pues veríamos que la silla pues se ha deteriorado sin hacer nada, ¿eh? Solo por el paso del tiempo, porque está sujeta al tiempo, al desgaste que producen las cosas. Así como si nosotros nos vamos a Egipto, pues en Egipto están esos grandes templos, ¿no? que fueron pensados una vez, fueron diseñados, fueron calculados, fueron construidos, y sin embargo cuando hoy vamos a verlos, pues esos templos, las piedras se han caído, se han deteriorado, las personas que habitaban los han abandonado, y entonces vemos como algo que está en vías de extinción, que está desapareciendo, ha desaparecido. De manera que nos encontramos ante ese hecho tan contundente de la irreversibilidad de las cosas. Los hindúes hablan de un término que le llaman sadhana. Sadhana significa como el camino, el flujo que lleva la vida, la continuidad que tiene todo. Nosotros, si seguimos viendo las leyes físicas y toda la naturaleza, pues observamos que todo está formado por ciclos, ¿eh? Y que así como decía Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma, o como decía Einstein, la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Pues nuestro universo está formado por como trozos de materia que se unen, forman algo, se disgregan, vuelven a formar otra cosa, y hay como una vida que corre por distintas partes, ¿no? Uno dice, bueno, yo voy a desaparecer, pero la vida
no desaparece, sigue y pasa a otros lugares. Entonces habría como un flujo de vida que nosotros podemos ver en un universo vivo. Y esto lo vemos porque la Tierra, con sus leyes, sigue ciclos. Entonces tenemos el ciclo, como decíamos, el ciclo del carbono. Y entonces sabemos que se mantienen unos niveles en la atmósfera de CO2 y ese carbono llega al suelo, las plantas lo utilizan, hacen compuestos de glucosa, carbohidratos, nos sirve para formar nuestros cuerpos, luego desaparece ese carbono, vuelve otra vez, y entonces hay como todo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, todo en la naturaleza, todos los componentes forman como ciclos. Y tenemos algo muy bonito que es el ciclo del agua. Vosotros sabéis que si ahora cogemos un vaso de agua y lo dejamos caer, el agua va a empezar a marchar y tiene algo claro, el agua es agua, no tiene nada, pero va a ir a buscar el mar. Entonces va a ir alcantarilla abajo, río abajo, y va a ir hasta buscar el mar. Y ese agua será calentada por la atmósfera, se evaporará y subirá al cielo en forma de vapor de agua hasta que de nuevo vuelva a bajar. Si nosotros observamos ese fenómeno, nos damos cuenta de que hay un momento en donde nosotros vemos el agua y hay otro en que no. Parece que ya no existe el agua. Sería un poco como las almas, lo que diría Plotino, que es como que las almas buscan reunirse con el alma del mundo y entonces ese proceso de evaporación que las hace subir hacia arriba. Y el proceso de encarnar, de nacer, sería como una fuerza que empuja a las gotas otra vez a caer a la tierra y a ir reuniéndose unas con otras hasta que de nuevo vuelva a pasar ese proceso de evaporación. Entonces podríamos verlo así, como que realmente la vida apareció antes de que nosotros viviésemos y seguirá más allá de que este cuerpo desaparezca. Como que ese flujo de la vida es continuo, más allá de que puntualmente nosotros veamos la irreversibilidad de algunas formas materiales. Y hay otra cosa muy interesante sobre la que me gustaría que también pensásemos un poco, y es que todo en esta naturaleza ha sido pensado, todo tiene una razón de ser. Hay una inteligencia increíble reflejada en toda la naturaleza. De hecho, los seres humanos hemos copiado a la naturaleza. Cuando queremos ser creativos e inteligentes, lo que hacemos es copiar a la naturaleza. Nosotros hemos inventado los paneles solares, pero bueno, los paneles solares los han utilizado las hojas para realizar la fotosíntesis desde que el mundo es mundo. También los romanos, los árabes, hicieron acueductos, canalizaron el agua, la elevaron a los edificios, utilizando el mismo sistema de capilaridad que han utilizado las plantas. No sé si habéis visto esas semillas, esos frutos que tienen una especie de alas, de manera que cuando caen del árbol empiezan a girar y eso les permite alejarse mucho más del árbol padre y así tienen más posibilidades de fructificar. Ahí está la idea del aspa del helicóptero. Hay muchísima inteligencia en toda la naturaleza. Cuando nosotros pensamos en las aves, en el diseño de una pluma, ese diseño es maravilloso. Las aves tienen los huesos huecos para poder volar. Y las aves vuelan en nube. ¿Sabéis la formación en nube? Los ciclistas utilizan esa formación para cortar el viento porque saben que es la mejor, la más eficaz, la que menos esfuerzo produce, la que menos desgaste. Todo eso lo hace la naturaleza. Si vosotros pensáis en los peces, las escamas de los peces están pensadas para que el pez se deslice mejor por el agua. Y su vejiga natatoria les permite regular la profundidad a la que nadan.
Pero es que esa vejiga natatoria la han utilizado los submarinos, ¿eh? Esa misma idea está detrás. ¿Sabéis que los pequeños peces de las profundidades abisales tienen luces fosforescentes? Porque no se pueden ver, allí no hay luz. Pero ellos tienen luz fosforescente, que lo hemos utilizado también nosotros para formar pigmentos, ¿eh? Pero es que podemos poner innúmeros ejemplos de cómo todo está pensado y que cada animal tiene su recurso, tiene sus posibilidades y no está librado al azar, sino que tiene la posibilidad de gestionar su pequeña vida de la mejor manera posible, ¿eh? Con la mayor eficacia. Es como si todo estuviese pensado. Sabéis que las amebas, que no tienen, son inmóviles, sin embargo tienen una membrana y van produciendo como extensiones de la membrana, de manera que así, como reptando, son capaces de moverse, ¿eh? Lo que se llaman pseudópodos, ¿eh? Una ameba que es inmóvil, es un ser unicelular, que no tiene capacidad de movimiento, que no tiene cilios, que no tiene flagelos, y sin embargo tiene recursos para moverse. Entonces, cuando nosotros pensamos y vemos toda la naturaleza y observamos nuestros pulmones con todas sus ramificaciones, sus tráqueas, sus bronquios, bronquiolos, alveolos, cuando vemos un árbol ramificado, arborescente, nosotros hemos utilizado ese sistema de organización porque es el mejor para todo lo que son nuestras organizaciones sociales, ¿eh? Y entonces un colegio pues tiene a su director, a sus jefes de departamento, a su jefe de estudios, formando una organización arborescente igual que hace la naturaleza. No hemos inventado prácticamente nada, porque la naturaleza es muy inteligente. Ha plasmado una inteligencia tan grande en todo lo que hace, que a veces nosotros lo único que hemos hecho ha sido como copiar a esa misma naturaleza. Y si todo está tan bien pensado, tan inteligentemente hecho, ¿no creéis que será por algo, para algo? Puede ser porque sí. Vamos a imaginarnos nosotros. Es que un ser humano, es que una sociedad hace un puente. Si alguien no va a pasar por encima, uno dice, mira, que voy a hacer un puente. No, uno dice, a ver, aquí tenemos Buda y aquí tenemos Pest, ¿eh? Son dos ciudades, a los dos lados del río, que necesitamos comunicarnos. Voy a hacer un puente, porque, claro, veo una necesidad. Como veo la necesidad, hago el puente. Es que alguien va a hacer un barco si algunas personas no necesitan navegar por él. O alguien va a hacer una silla si no hay una necesidad de sentarse. Entonces, si la naturaleza ha hecho todo eso tan inteligentemente, si lo ha planificado todo, si ha gastado una intensidad de pensamiento tan grande para crear una armonía tan maravillosa, tendrá que ser por algo. Pues los filósofos decimos que es para el asiento, porque hay una necesidad de evolución del ser humano, llámese alma, llámese espíritu, llámese forma mental, llámese conciencia, algo que necesita una forma como la nuestra para poder evolucionar. Es decir, que la vida nos proporciona cuerpos inteligentes, estructuras materiales, para realmente poder evolucionar a través de ellas, ¿eh? Para que el espíritu pase a través de ellas, como el viento pasa a través de las flautas, ¿eh? Sabéis que flautas ha habido durante toda la historia de la humanidad, flautas de hueso, flautas de caña, que se han roto, pero lo que siempre está es el viento que pasa a través de las flautas y que las hace sonar. Es como una poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Esta poesía dice: no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Siempre habrá ese contacto con la belleza, con lo sutil. Más allá de que alguien pueda expresar la idea de lo bello siempre va a estar. La poesía siempre estará, más allá de que
haya o no poetas circunstancialmente hablando. Entonces es como que el ser humano tiene un sentido en la vida. Es como si nosotros vemos una flecha en el aire, vemos que va hacia algún lugar y que viene de algún lugar. Entonces nosotros no podemos estar aquí en la vida sin un sentido, sin una direccionalidad, vamos a algún sitio. Porque si no, nuestras risas, nuestros dolores no tendrían un sentido, no tendrían una razón de ser. Pero esas risas y esos dolores lo que hacen es ayudarnos a comprender la vida. Nos dan como, nos ayudan a ser mejores, a hacernos más sabios, pero en el sentido de más buenos, porque comprendemos más cómo es la vida. Y de esa manera, pues a veces podemos pensar, si estamos aquí todos reunidos y vemos nuestros corazones que están latiendo, es como si de repente estuviésemos haciendo música con nuestros corazones y fuésemos como tamborcitos. Entonces es como si un Dios misterioso nos lanzó al mundo y cada uno de nosotros estamos haciendo nuestra pequeña música y juntos podemos hacer una gran armonía, una concordia, que sabéis que eso significa la palabra concordia, significa corazón con corazón, corazones juntos que están latiendo al unísono. Entonces tal vez la vida, nuestra vida, el sentido que tenga sería convertirnos en artistas de la vida, aprovechar esta corriente, este sentido al que nos lleva la vida de una manera natural, porque fijaros que es muy interesante que los animales, volviendo al tema de la muerte con el que hemos iniciado, los animales mueren en paz, no tienen el problema de angustia existencial que tenemos los seres humanos, porque los seres humanos hemos intelectualizado la vida y no tenemos la convicción interior de que la vida tiene un sentido. Nos falta esa conciencia verdadera en las cosas. Tenemos una intelectualización de la vida y entonces hemos perdido la capacidad de sentir el instinto de eternidad. Hemos perdido la capacidad de comprender que tenemos un alma inmortal y todo eso nos hace temer la muerte. Sin embargo, los animales están tranquilos, están confiados porque intuyen que verdaderamente eso que les está pasando es lo natural, es lo que tienen que vivir. Entonces no se hacen cuestionamientos. A veces nosotros necesitamos a alguien que nos diga al oído: la muerte no existe, la muerte no existe, para poder realmente encontrarle el sentido a la vida y poder vivirla con naturalidad. Platón decía una cosa muy interesante también a nivel de lógica, porque también tenemos que utilizar la lógica. Cuando le preguntaban por la vida y por la muerte, decía: ¿de dónde vienen los muertos? Cuando vemos a una persona muerta, ¿de dónde viene? De los vivos, de alguien que estuvo vivo antes, porque si ahora está muerto es que antes estuvo vivo. Entonces Platón dice: pues si los muertos vienen de los vivos tienen que venir de los muertos, por lógica, porque esto es como una construcción lógica, que no tiene otra argumentación. Entonces, bueno, yo desde aquí lo que quiero reivindicar una vez más es que la muerte no existe y que lo único que existe es la vida una, con sus dos polos de vida-muerte, pero que en el fondo todo sería vida con mayúsculas. Gracias.